¿Puede el destino de un país decidirse entre el amor y la traición? ¿Qué revela una boda cuidadosamente planeada al mismo tiempo que un asesinato? ¿Es posible que, en un solo día, los sueños de una nación y las pesadillas de su pasado se entrelacen en una danza mortal? Este es el dilema que enfrentó Burkina Faso en un enero reciente. Una encrucijada en la que el latido de la esperanza compitió palmo a palmo con el susurro venenoso de la traición. En el mes de enero del año 2026, Burkina Faso se asomó al borde de un abismo tan profundo como el que alguna vez devoró a grandes civilizaciones. Mientras el mundo, absorto en sus propios conflictos y rutinas, ignoraba su lucha, en las sombras de las calles polvorientas de Ouagadougou y en los salones silenciosos de ciudades extranjeras, se tejía un intento de golpe de Estado y asesinato. Era una conspiración urdida con paciencia y perversidad, una amenaza que ponía en juego no solo la estabilidad política, sino la dignidad y el futuro de toda una nación africana. Imaginen por un momento la escena. Un comandante del ejército burkinés, hombre de acción y disciplina, ultimando los detalles de su boda junto a su prometida. Entre risas nerviosas y las manos entrelazadas, intercambiando promesas de amor eterno, redactando listas de invitados, coordinando músicos, eligiendo flores. Pero esa misma mano, que por la mañana firmaba votos matrimoniales, por la tarde aceptaba dinero manchado de traición, calculando el precio de una vida, la de su superior. Imaginad la frialdad con la que, en una libreta, escribía la lista de oficiales que debían ser eliminados. Cada nombre, cada sonrisa, cada gesto de complicidad, era parte de un doble juego mortal. Este episodio no era una simple disputa de poder militar, como tantas que han marcado la historia africana poscolonial. Era en realidad el regreso de viejos demonios. Entonces, un sistema corrupto, alimentado durante décadas, que entregó la soberanía de Burkina Faso a intereses extranjeros, especialmente a Francia y sus aliados locales. Los conspiradores no luchaban por justicia, ni por libertad, ni por una visión renovada del país. No. Su objetivo era restaurar aquel orden caduco, en el que la vida y la muerte de los burkineses servían como simple moneda de cambio en la mesa de negociaciones de potencias ajenas. El verdadero peligro era doble, como las caras de una moneda lanzada al aire. Por un lado, la violencia inmediata, el riesgo de que el país se sumiera en el caos, el miedo, la sangre derramada en vano. Por otro, un peligro aún más insidioso, la posibilidad de que una generación entera de líderes, forjados en el mérito y la dignidad, fuera sacrificada sin piedad para que los mismos corruptos de siempre recuperaran el control. Si triunfaban, Burkina Faso volvería a caer en el círculo vicioso de saqueo, abuso y sumisión, como sucedió en tantas etapas anteriores de su historia. Pero, ¿cómo pudieron estos traidores, disfrazados de patriotas, llegar tan lejos? ¿Quién movía realmente los hilos de esta conspiración? ¿Por qué Burkina Faso sigue siendo, una y otra vez, objetivo de quienes temen a una África fuerte e independiente? Para responder a estas preguntas, es necesario mirar hacia atrás, aprender de la historia y bucear en los mecanismos invisibles del poder y la traición. A través de los siglos, los golpes de Estado han sido una constante en el continente africano. Desde la independencia de Ghana en 1957, pasando por los famosos golpes en Nigeria, Congo y el asesinato de líderes icónicos como Patrice Lumumba y Thomas Sankara, se repite una misma fórmula. Alianzas secretas, dinero extranjero, resentimientos internos y la promesa de un poder fácil y rápido. En el caso de Burkina Faso, los conspiradores siguieron el mismo manual de operaciones que los traidores de antaño. Para desenmascararlos, es clave seguir el dinero y las promesas de poder. Por ejemplo, así como en el golpe que derrocó a Kwame Nkrumah en Ghana, donde se documentó cómo los conspiradores recibieron fondos a través de bancos extranjeros y mensajeros diplomáticos, en Burkina Faso el flujo de dinero fue igual de complejo y revelador. No es la primera vez que el país enfrenta la traición de sus propios líderes. Bajo cada intento de golpe, se esconde la sombra alargada de traiciones anteriores,
los mismos apellidos y, en ocasiones, los mismos rostros que en los años 80 vendieron la revolución de Sankara por privilegios y dinero. Basta recordar a Gilbert Diendéré, uno de los militares que traicionó a Sankara y luego intentó apoderarse del poder en 2 ocasiones. Hoy, los lazos entre los conspiradores actuales y aquella élite desgastada son imposibles de ignorar. Los herederos de quienes traicionaron a Sankara ahora buscan arrebatarle el futuro a toda una generación. La trama de este último golpe fue urdida por Paul-Henri Sandaogo Damiba, exiliado en Togo desde hacía más de 3 años. Su motivación no era el idealismo ni la promesa de dignidad nacional, sino el resentimiento, la avaricia y la tecnología. Utilizando aplicaciones cifradas como Signal y Sangui, Damiba reclutó a oficiales descontentos, manipulando agravios personales y avivando el recuerdo de todo lo que, según él, les habían arrebatado. Esta táctica, lejos de ser nueva, recuerda los métodos usados por agentes foráneos durante la Guerra Fría, cuando la CIA y la KGB financiaban redes de desestabilización en África a través de maletines de efectivo y mensajes encriptados. La verdadera cara del plan nunca fue la de una revuelta popular, sino la restauración de privilegios. No se buscaba una nueva visión de país ni la sanación de heridas históricas, sino la devolución del control y los recursos a quienes siempre se han creído sus dueños. En las conversaciones interceptadas, el corazón del complot era el deseo de recuperar flujos de dinero y posiciones perdidas tras el giro soberanista del gobierno actual. Sin embargo, la conspiración no era puramente local. La corrupción se tejía a través de una red que cruzaba fronteras y conectaba Togo, Costa de Marfil y Ghana. Las rutas del dinero, los contactos logísticos y la protección política cruzaban esas líneas imaginarias trazadas por antiguos colonizadores. Así, la trama recordaba el tráfico de diamantes de sangre en Sierra Leona y Liberia durante los años 90, donde políticos, militares y comerciantes locales se aliaban con intereses extranjeros para saquear recursos y desestabilizar gobiernos legítimos. El flujo de fondos, coordinado por funcionarios y comerciantes en Abiyán, Lomé y Accra, dejaba claro que detrás del golpe también operaban intereses extranjeros dispuestos a cualquier cosa por preservar su influencia. En las décadas pasadas, Francia y otras potencias han recurrido a métodos similares para mantener a África Occidental bajo su órbita: préstamos condicionados, chantajes diplomáticos, apoyo encubierto a facciones rivales. La historia se repetía, ahora con aplicaciones móviles y transferencias instantáneas, pero con el mismo trasfondo de dependencia y clientelismo. El mayor peligro, entonces, es el ciclo eterno. Cuando la traición se convierte en herencia y los viejos métodos de dependencia vuelven a imponerse, se pierde la oportunidad de romper el molde. Si la historia se repite, Burkina Faso quedará atrapado en una rueda de traición y sumisión, robando a sus jóvenes la posibilidad de construir algo nuevo y digno, como sucedió tras la caída de Sankara en 1987, cuando el país retrocedió en décadas de avances sociales. Pero, ¿cómo fue posible que una red tan compleja y corrupta estuviera a punto de triunfar casi sin ser detectada? ¿Qué mecanismos invisibles sostienen el poder y la traición en Burkina Faso? Para responder, hay que observar tanto los detalles técnicos como las debilidades humanas de los involucrados. La avaricia fue la grieta mortal entre los conspiradores. Cerca de 70 millones de francos CFA cruzaron fronteras, escondidos en sobres y maletas. Ese dinero debía financiar la traición en Burkina Faso. Pero, lejos de fortalecer la causa, el botín desnudó el alma de quienes lo manejaban: corrupción, codicia y ambiciones personales. Tal como sucedió con los sobornos de la empresa francesa Elf en Nigeria y Gabón, donde los propios conspiradores se robaban entre sí, aquí la desconfianza interna era tan grande como su falta de lealtad. Algunos patriotas de fachada desviaron sumas a cuentas propias. El caso más descarado fue el de un capitán que, mientras planeaba asesinar a su comandante de drones, apartó 3 millones de francos CFA para costear su boda. Imaginad organizar una masacre y una ceremonia nupcial a la vez.
Ese era el abismo moral de la conspiración. En la historia de Etiopía, durante el derrocamiento de Mengistu, algunos oficiales también utilizaron fondos del golpe para resolver asuntos personales, revelando que el egoísmo suele ser el talón de Aquiles de las redes golpistas. La red burkinesa operaba con pagos en efectivo, reuniones en casas discretas y mensajes en aplicaciones cifradas. Cada paso buscaba el anonimato, eludir rastros digitales y el ojo del Estado. Sin embargo, la confianza interna era tan débil como su lealtad. Algunos oficiales reclamaban comisiones más altas, otros temían ser traicionados por sus propios compañeros. Esta desconfianza, reflejada en las grabaciones y testimonios, recuerda a la implosión de los golpistas en Guinea-Bissau en 2012, donde la falta de cohesión permitió que el gobierno los desmantelara sin grandes combates. El gobierno de Burkina Faso eligió la paciencia. No desmanteló la red de inmediato. Dejó que madurara, vigilando cada cita, cada entrega de armas, cada fajo de billetes. No bastaba con capturar a unos pocos. Había que derribar la estructura entera, desde los cerebros exiliados hasta los operadores locales. Aquí, la estrategia fue similar a la empleada por el gobierno de Ghana en 1983, cuando Jerry Rawlings desarticuló una conspiración contra su régimen mediante vigilancia paciente y arrestos coordinados. La inteligencia militar documentó cada paso: lugares de encuentro, armas en movimiento, rostros clave. Se tejió un cerco de vigilancia y datos, esperando el instante perfecto para actuar sin arriesgar la vida del presidente ni el destino de un gobierno legítimo. Un solo error en esa espera habría sido el desastre: el asesinato del presidente, la caída del régimen y el regreso de la sumisión extranjera, como sucedió en la República Centroafricana tras el golpe de 1993. Pero el golpe fue frenado en el momento justo. No solo se desmanteló el complot, todo un país pudo ver el rostro real de una generación de traidores cuyo único credo era el lucro propio. Sin embargo, el costo de la traición no se limitó a los conspiradores. El país entero quedó marcado, enfrentando la pregunta clave: ¿cómo reconstruir la confianza y el futuro tras semejante fractura? Mientras algunos suplicaban clemencia en televisión, otros recibían ascensos por sus actos. La caída de los conspiradores fue más que un fracaso táctico. Se transformó en humillación pública. Viejos militares y civiles, figuras conocidas por la corrupción, aparecieron en todas las pantallas pidiendo perdón y jurando lealtad de último minuto. Sus súplicas no conmovían, solo recordaban el sistema que defendían, uno de favores, privilegios y obediencia ciega a intereses extranjeros. Este espectáculo, similar al que siguió al fracaso del golpe de Estado en Turquía en 2016, sirvió para escarmentar y enviar un mensaje claro a quienes aún dudaban de la firmeza del gobierno. Mientras ellos imploraban, una nueva generación era reconocida. El general Simpore y decenas de voluntarios civiles, quienes arriesgaron sus vidas para detener el golpe, fueron ascendidos e integrados oficialmente al Ejército Nacional. Por primera vez en la historia reciente, la promoción no dependía de amistades o linajes, sino de acciones concretas de servicio y lealtad al pueblo. Esta decisión marcó el inicio de un cambio de paradigma. La jerarquía se redefinía por el mérito y el sacrificio, no por conexiones con antiguas redes coloniales. El mensaje era claro: el poder solo pertenece a quienes lo ganan sirviendo, no a quienes lo heredan o compran. La transformación institucional no pasó inadvertida en África. Aunque las cámaras occidentales evitaban cubrir el golpe frustrado, los principales medios africanos documentaban cada detalle, desde las confesiones de los traidores hasta la integración de los voluntarios para la defensa de la patria. Analistas y ciudadanos de países vecinos observaban con atención, preguntándose si la experiencia burkinesa podría encender una ola de reformas meritocráticas en toda la región. En Senegal, Mali y Níger, activistas y periodistas debatían en foros y redes sociales sobre la posibilidad de replicar este modelo, sustituyendo la vieja política de compadrazgos por una cultura de mérito y sacrificio.
Sin embargo, la respuesta internacional fue un silencio calculado. Francia y otros actores occidentales minimizaron el evento, inquietos ante el precedente que Burkina Faso podría sentar en el continente. En contraste, voces africanas exigieron respuestas más profundas. ¿Ha nacido por fin una unidad africana capaz de proteger a sus pueblos sin intermediarios foráneos? ¿Qué hacer con los responsables exiliados en países vecinos como Togo o Costa de Marfil? La extradición de traidores se convirtió en símbolo de respeto a la soberanía y a la justicia africana. Organizaciones como la Unión Africana y la CEDEAO comenzaron a debatir protocolos para evitar que los golpistas encuentren refugio seguro, recordando el caso de Charles Taylor, el expresidente liberiano juzgado en La Haya años después de sus crímenes. En este escenario, la reputación de Burkina Faso está bajo la lupa. El país no solo defiende su presidencia legítima, sino que pone a prueba el modelo africano de autodefensa y mérito ante todo el continente y el mundo. Si la reforma fracasa, se reafirmará la narrativa de dependencia y corrupción. Pero si triunfa, será la semilla de una nueva África, capaz de forjar su destino con manos propias. La lección es clara. Solo la vigilancia constante, la construcción de una verdadera meritocracia y la defensa intransigente de la soberanía pueden transformar África. Ejemplos históricos como el de Ruanda, que tras el genocidio apostó por una reconstrucción basada en la rendición de cuentas y la formación de líderes jóvenes, demuestran que la transformación es posible, aunque ardua y larga. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto y la presión no cede. Los próximos pasos decidirán si Burkina Faso realmente rompe el ciclo o cae en los mismos errores del pasado. El Sahel se ha convertido en el escenario donde se juega el destino de África. Cada noticia desde Burkina Faso es vigilada por millones de jóvenes en toda la región. Cada avance o retroceso resuena más allá de sus fronteras, alimentando esperanzas y miedos en todo el continente. Los golpes frustrados, aunque dolorosos, pueden fortalecer el carácter de las instituciones, siempre que sean respondidos con firmeza y visión estratégica. El desafío es transformar la amenaza en una oportunidad para limpiar y reforzar el Estado. Aprender de los errores y actuar con inteligencia permite construir una nación capaz de resistir embates aún mayores. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación permitió que el país enfrentara sus heridas y reconstruyera la confianza. Burkina Faso debe inspirarse en estos ejemplos y buscar, con creatividad y coraje, su propio camino de reconciliación y renovación. Es indispensable romper el círculo vicioso de corrupción y clientelismo. El mérito y el sacrificio deben reemplazar al favoritismo y la dádiva. Solo así podrá surgir una base sólida para el progreso y la independencia, dejando atrás décadas de atraso y dependencia de potencias externas. Un país donde el ascenso profesional depende de la excelencia, no de los contactos, puede convertirse en un faro para el continente. Los burkineses hoy tienen la oportunidad, como la tuvieron los botsuanos tras independizarse, de construir instituciones sólidas e inclusivas. La integración de voluntarios civiles junto a las Fuerzas Armadas ha alterado el equilibrio tradicional del poder. Ya no se trata solo de rangos militares. Ahora la defensa nacional es una causa popular, un proyecto en el que el pueblo mismo asume la seguridad y la soberanía como tarea colectiva. Este modelo propio africano desafía la vieja idea de que solo las élites deciden el futuro. En Benín, la participación ciudadana en la vigilancia electoral fue clave para evitar fraudes y consolidar la democracia. Burkina Faso puede aprender de estas experiencias. El nuevo liderazgo entiende que los riesgos son inevitables, pero ha decidido enfrentar la corrupción y la traición de raíz. No se limita a perseguir a individuos aislados, desmantela redes enteras, mostrando que nadie está por encima del bien común. Cada detención, cada operación coordinada, envía un mensaje inconfundible de fuerza y compromiso, tanto dentro como fuera de las fronteras. Además,
El gobierno ha comenzado a implementar programas de educación cívica, talleres de transparencia y auditorías públicas, inspirándose en modelos exitosos de países como Chile y Costa Rica para fortalecer la confianza ciudadana. La lucha actual no es entre partidos ni etnias. Es un enfrentamiento entre dos visiones opuestas, una África resignada a la dependencia y otra que exige soberanía y dignidad. Esta batalla es un grito generacional, una ruptura con el pasado que rechaza seguir siendo un simple recurso para otros y reclama el derecho a decidir el propio destino. En la historia reciente, movimientos juveniles como Y'en Amarre en Senegal y Filimbi en la República Democrática del Congo han demostrado que el cambio es posible cuando la ciudadanía se organiza y exige rendición de cuentas. El riesgo es inmenso, pero también la esperanza. Si esta generación falla, África seguirá siendo el tablero de potencias extranjeras y la llama de la verdadera independencia podría extinguirse. Nunca antes han sido tan necesarias la valentía, la innovación y el esfuerzo colectivo. La historia de Burkina Faso puede convertirse en un ejemplo para Camerún, Chad y otros países que hoy enfrentan desafíos similares. El resultado de esta batalla definirá el legado de la juventud africana. Serán reconocidos por haber roto las cadenas o por haber perpetuado el dominio y la injusticia. La conspiración de enero fue solo el principio de una nueva etapa. Ahora, la verdadera prueba será sostener ese cambio frente a desafíos aún más complejos. Nuevas formas de injerencia, tentaciones de corrupción, amenazas terroristas, presiones económicas internacionales. La vieja guardia ha caído. Pero el destino de Burkina Faso sigue pendiendo de un hilo. Hoy, la conspiración que quiso devolver al país a la sombra ha sido derrotada. Sin embargo, la verdadera lucha solo acaba de comenzar. Lo que está en juego ahora no es simplemente un gobierno, sino la posibilidad de construir una nación libre de corrupción y de ataduras extranjeras. Tras décadas de manipulación, los beneficiarios del viejo sistema han sido desenmascarados. Eso no significa que la amenaza se haya desvanecido. El cambio que se inicia es frágil y depende, más que nunca, de la vigilancia y la participación activa de cada ciudadana y ciudadano. Si la sociedad burkinesa baja la guardia, como sucedió en la Ucrania post-Maidán o en la Túnez tras la primavera árabe, el ciclo de traición y dependencia podrá renacer con otros nombres y rostros. La caída de los antiguos amos abre la puerta a una nueva generación de líderes y voluntarios, dispuestos a defender la soberanía y la dignidad africanas. Al integrar a civiles y rechazar el clientelismo, el gobierno marca una ruptura histórica con el pasado colonial y corrupto. Es la oportunidad de fundar instituciones donde el mérito y el servicio prevalezcan sobre los favores y las alianzas externas. Pero ningún proceso de transformación está asegurado. Si se toleran pequeñas trampas, si se olvida la vigilancia cotidiana, el sistema puede recaer en viejos vicios. Solo la vigilancia popular, en las comunidades, en las redes sociales, en las urnas, decidirá si esta ruptura es real o una ilusión pasajera. El pueblo debe exigir transparencia, participar en la vida pública y rechazar todo intento de manipulación, siguiendo el ejemplo de sociedades que han superado crisis mediante la acción colectiva. La pregunta es inevitable. ¿Qué papel vas a jugar en este nuevo capítulo africano? La historia no la escriben solo quienes mandan o traicionan, sino también quienes deciden no ser indiferentes. Tú, como ciudadano o espectador, tienes el poder de influir, de exigir, de apoyar o de denunciar. Ahora, la decisión está en tus manos. Tú eliges si este momento será el inicio de una transformación genuina o tan solo otra oportunidad desperdiciada. La lección final es clara. El futuro de Burkina Faso, y quizá de toda África, depende de la vigilancia, la honestidad y el coraje de sus hijos. Que esta historia sirva de advertencia, pero también de inspiración para construir, juntos, un destino digno, justo y verdaderamente libre.